nos permite estar el Señor aquí nuevamente, alabando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y venimos en esta tarde pues a darle continuidad a los estudios bíblicos que tenemos en el segundo libro de Reyes. Este estudio es como una repetición de lo que ya vimos en el primer libro de Reyes, porque la historia de una reina, le llaman la reina madre. Esta reina es una reina que se había impuesto en el reinado de Israel y estaba siempre gobernando la dinastía del marido de esta reina, ¿no? Ahora de Acab. Acab era un rey que prácticamente no gobernaba él, sino quien dirigía era la mujer. Y así suele pasar, ¿verdad? Muchas veces en los hogares. Por eso nosotros les aconsejamos en los hogares cristianos, y a veces a las hermanas no les gusta, ¿verdad? Cuando decimos que quien debe de dirigir el hogar es precisamente el esposo. Pero a muchas mujeres no les gusta cuando oyen esto, y no solamente en esta iglesia, sino en todas las iglesias. Y es más, hay iglesias donde quien mandan son las mujeres también. Hay iglesias que predican las mujeres, que dirigen las mujeres, que oran las mujeres. Todas las mujeres y los hombres no tienen mayor participación. Ahora entonces, y estamos viendo esta historia, ¿verdad? De una dinastía de reyes que provienen de acá, ¿verdad? Y de Jezabel. Precisamente esa historia es una historia que si quizás hiciéramos una película sería muy famosa, ¿verdad? Muy famosa porque a la mayoría de gente le gusta la violencia. Y la gente dice, no queremos guerra. Pero fíjense que bien cuando sale en el cine, en una película que no tiene mucha violencia, a la gente no le gusta. Pero si hay una película donde se habla de guerra y un montón de cosas, ahí está la gente bien. Significa que a la gente también le gustan las cosas violentas. Ahora entonces, vemos que hoy se va a tener el cumplimiento de la profecía del profeta Elías. Elías dijo que pues de la casa de Acab se cortaría toda su descendencia y que Jezabel iba a morir y que se la iban a comer los perros, ¿verdad? Entonces es una profecía que ya la estudiamos en el primer libro de Reyes, pero que vuelve a repetirse aquí, ¿verdad? La historia. Aquí lo vemos con un poco de más detalles. Entonces, por eso, ¿verdad? Vamos a abordarlo. Ahora entonces, y el profeta dijo, bueno, dio una sentencia de parte de Dios a la casa de Acab y Jezabel. No quedaría ningún descendiente de ellos. Tenía que cumplirse esa profecía. Ahora entonces, también él dijo, bueno, no va a quedar ni siervo ni libre. Es decir, iban a morir todos. Todos tenían que morir. Ahora entonces, y vemos que también había dicho el profeta, los que mueran en la ciudad se las comerán los perros, y los que mueran en el campo se las comerán las aves del cielo. Así había dicho el profeta, ¿verdad? Hasta ahorita vamos a estudiar entonces el cumplimiento de lo que el profeta Elías dijo. Ahora, vemos entonces que a través de lo que ya hemos estudiado, podemos recalcar que después de Elías surgió el profeta Eliseo, y Eliseo estaba en funciones en este momento, ¿verdad?, de la historia. Ahora, Eliseo es un profeta también que pues era
un profeta que decía la verdad, un profeta que se caracterizaba por hacer acusaciones del pecado de Israel y de los reyes. Entonces, cuando vemos esto, debemos de darnos cuenta que entonces Dios tiene un sumo interés en que nosotros pongamos atención a lo que Él dice. Eso es el sumo interés de Dios. Si Dios dice una cosa, hay que levantar las antenitas, ¿verdad? Como la del Chapulín Colorado, hay que poner atención. Eso significa estar atentos a lo que Dios dice. Pero vemos que el pueblo de Israel tiene ahora una alianza con algunos, con algunos descendientes de Judá, y se han mezclado la familia, y entonces esto tampoco le agrada a Dios, porque Dios quisiera que se juntara un solo pueblo, pero con un solo interés: adorarle, servirle y exaltarle a Él. Pero el pueblo muchas veces se une con el propósito, bueno, de preservar la familia, o quizás de seguir en el trono, en el reino. Así como vemos los partidos políticos, ¿verdad? Hay de diferentes partidos políticos ahí en la asamblea de aquí de este país, y de repente están haciendo alianzas, ¿verdad? Con intereses personales. Eso no es lo que quiere Dios, ¿verdad? Entonces, los intereses personales, y bueno, cuando tienen intereses personales se olvidan del pueblo. Los reyes de Israel y los reyes de Judá muchas veces se olvidaron también de Israel. En lugar de guiar a Israel a llevar adoración correcta hacia Dios, la metían en dificultades, la hacían pecar. Es decir, y esto es lo que más le desagradó a Dios, ¿verdad? Hacían pecar al pueblo, y Dios dice, bueno, no estaba desagradado con ellos, tanto con Israel como con Judá. Y hemos estado viendo hoy en los últimos estudios a los reyes de Judá y reyes de Israel. Ahora entonces, hoy en esta tarde vamos a estudiar el capítulo 9, versículo 30 en adelante del segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes. Y vamos a llegar al capítulo 10 y posiblemente hasta el versículo 11. Bien, entonces estamos pues viendo la historia de un nuevo rey que se llama Jehú, o Jehú, ¿verdad? Está como es un nombre que está tildado. Ahora entonces, nos quedamos en el estudio anterior en que Eliseo nombró a uno de los hijos de los profetas, o a lo mejor había escuela de profetas, pero esta escuela de profetas, entonces tenían que, bueno, los profetas tenían que estar al servicio de Dios. Y si tenían que estar al servicio de Dios, no importara lo que tendría que Dios les mandaba que fueran a hacer, tenían que hacerlo. Es decir, lo mismo tiene que ver con los creyentes también. ¿Estamos al servicio de Dios, sí o no, hermano? Y si Dios te manda una cosa, ¿por qué desobedeces? ¿Verdad? Debemos de tomar en cuenta eso. Si Dios te manda, te delega, te da dones, te da privilegios, ¿verdad? Entonces tienes que cumplir porque Dios te manda. Ahora entonces, y esto se caracterizaba por los profetas. Los profetas, pues ellos tenían que seguir al pie de la letra de lo que Dios mandaba. Y si desobedecían, también tenían su castigo. ¿Castigaba a Dios a los profetas, hermano? Sí, también. Y y castigaba a Dios los reyes, castigaba a Dios a quien desobedeciera, no importa el estatus que tuviera delante de Dios, no, Dios lo castigaba.
complicado. Ahora entonces, y por eso muchos no están de acuerdo con Dios, ¿verdad? Porque dicen, ¿cómo es posible que los creyentes sigan a un Dios que castiga? Ahora entonces, ¿es necesario la disciplina, sí o no, hermano? Sí, es necesario, porque así como en el hogar es necesario la disciplina con los hijos, entonces es necesario que Dios nos discipline también. ¿Por qué? Porque Dios nos da siempre la luz roja, ¿verdad?, de la advertencia, y nos dice, tengan cuidado en esto. Y resulta que muchas veces nosotros no ponemos atención a lo que Dios dice. Entonces, por lo tanto, es necesario estar atentos. Bueno, ya vimos que la profecía de Elías pues tenía el cumplimiento con acabar con la casa de Acab y Jezabel. Esa es la profecía que va a tener cumplimiento. Ahora entonces, enviado por Eliseo iba a ungir a un guerrero, a un hombre que se había alistado para la guerra. Era uno de los príncipes y generales de Israel, pero se caracterizaba por ser violento. Este hombre, alguien podría decir, Dios se equivocó porque pone en el poder a un hombre que no tiene cualidades para poder gobernar, porque es un hombre matador de gente. Imagínense ustedes, si ustedes ponen a pensar los gobernantes del mundo, y uno podría decir, ¿cómo es posible que ese gobernante esté ahí? Y es un gobernante que le gusta matar gente. Ahora entonces, en el mundo y en los países, en algunos países, algunos militares se han caracterizado por cuando llegan al poder y tienen la presidencia, se han caracterizado y ahora están siendo acusados por mucha gente, ¿verdad?, que murió. Igual también los de izquierda. Por ejemplo, si la amnistía que había aquí en El Salvador ya fue quitada, ¿verdad? Y la gente dice, bueno, ¿qué problemas? Si empezaran a juzgar, ¿creen ustedes que tendrían que juzgar al presidente de la República? Era comandante. ¿Y los comandantes qué hacían? Mandaban a matar gente. Aunque ellos tal vez físicamente no lo hacían, pero daban órdenes. Igual culpabilidad tiene el que manda como el que ejecuta, ¿no? Ahora entonces, y los generales de aquí, ¿verdad?, del ejército también dicen, este es un problema, ¿verdad? Y empiezan a juzgar a los militares también. Sería un serio problema. Ahora entonces, pero Dios puede utilizar este tipo de gente, hermanos, para cumplimiento de la obra de Él, ¿sí? Y lo hemos visto en la historia. Fíjense bien que hemos visto en la historia reyes poderosos, no ni siquiera del pueblo de Israel, sino que extranjeros que han tomado el poder y han tenido doblegado a Israel como esclavos y lo han sometido y han hecho crueldades con el pueblo de Israel. Pero Dios los ha usado. ¿Para qué? Para poner orden, para el plan que Él tiene. Uno cuando, por ejemplo, en nuestro país, como vemos la violencia, y cuando vemos tanta violencia, aún los creyentes tienen estos pensamientos, dicen, si pudiera yo quitar a esta gente, la quitaría, ¿verdad? Si tuviera el poder para hacerlo. Pero ¿qué dice Dios? Mía es la venganza, dice Dios, ¿verdad? Déjame a mí, tú no te metas, yo voy a buscar la gente apropiada para que lo haga. Tú no te metas, yo voy a ser el juez que va a gobernar y va a juzgar lo que hay que hacerse. Ahora entonces,
Y vemos que este Jehú fue ungido, lo vimos en el estudio anterior, ¿verdad? Fue ungido como rey. Y él, hermano, ni siquiera preguntó cuándo voy a ser rey. No, inmediatamente sale, ¿verdad? De la potestad. Tenía una reunión ahí con los principales. Y de repente, ¿verdad? Lo llaman aparte, lo ungen y le dice el enviado de Eliseo: lo que vas a hacer es que vas a vengar la sangre de los profetas. O sea que le da órdenes específicas. Vas a vengar la sangre de los profetas y vas a matar a toda la descendencia de Acab y vas a acabar con Jezabel. Al fin se va a acabar la Jezabel, la verdad, de que tanto habla la Biblia. Esa era la orden de Dios para este rey que iba a gobernar. No esperó, hermanos, ni siquiera un mes, 2 meses para ejecutar lo que Dios le mandaba a este hombre. Inmediatamente después de la reunión sale a buscar a Joram, el hijo de Jezabel, que estaba en el poder, en el gobierno de Israel. Y sale a buscarlo. Dice que este Joram estaba en una guerra, ¿verdad? Estaba en una guerra. Y lo hirieron. Y se fue para Israel para curar sus heridas. Y vamos a leer mejor el pasaje. Vamos a ver, y dice, esto lo vimos en el estudio anterior, y fue para buscar a Joram. Y entonces dice que Ocosías, un rey que también que era de Judá, había bajado a visitar a Joram para ver cómo estaba. Y dice que un centinela, ¿verdad? En ese tiempo le llamaban atalayas, vio cuando Jehú venía en su carro. Y venía entonces y dice: veo a alguien que viene. Y según veo, dijo el centinela o el atalaya, ese es Jehú, por la forma de manejar su carro. Era conocido este hombre. ¿Y sabe por qué era conocido? Porque esa forma de manejar su carro era una forma violenta. Era una forma era conocido, pero como cuando aquí, ¿verdad? En el tiempo de la guerra se conocía la gente mala, ¿verdad? Que mataba gente. Eran conocidos. Ahora entonces, y tenían mala fama algunos. Tremendo, ¿verdad? Ahora entonces, este Jehú, Dios lo va a usar para cumplimiento de la profecía que Elías había dicho. Entonces uno se puede poner a pensar, bueno, ¿y por qué buscar un hombre tan matador de gente? Bueno, hermanos, alguien tiene que lavar los platos sucios, ¿verdad? Y Dios va a buscar a la gente correcta. Imagina que hubiera buscado a una persona que fuera tímida, que no fuera violenta. No tiene cumplimiento de la profesión. Entonces Dios va a usar a este hombre. Y va a ser un hombre que no espera dos que le diga, ¿verdad? Vamos, ya, no, vamos. Entonces, y resulta que cuando le mandan a un hombre, a un mensajero, y le dicen: Jehú, hay paz, ¿verdad? Y Jehú, bueno, dice el atalaya: vi que llegó el que mandamos, pero no regresó, mandan otro. Y de igual manera, ¿verdad? Digo, vi que llegó el mensajero, pero no regresó. ¿Eso qué señal era, hermano? Señal de que se iba a morir, ¿verdad? Ahora entonces, vamos nosotros, dijeron ellos, Ocosías con Joram, y entonces dice que lo encontraron cabal, ¿verdad? Allí en el huerto, ¿verdad? Que tanto había deseado este hombre.
el esposo de Jezabel, ¿verdad? Entonces, cabal, ahí estaba Jehú. Y dice, bueno, y le preguntan, ¿hay paz? Y entonces todo está bien. ¿Y qué paz va a haber? Dijo Jehú. Si tu madre ha fornicado, le dice, ¿verdad? Se ha prostituido con los ídolos, adorando otros dioses. Y es una derramadora de sangre, malvada, ¿verdad? Ahora entonces, significa entonces que Jehú estaba diciendo, no vengo en paz, vengo en señal de guerra aquí. Y dice que Joram se dio la corrida, pero le alcanzó la flecha que le tiró este hombre y murió. Y lo mandó a botar ahí. Cabal, como decía la profecía. Y también, bueno, Ocosías se dio la corrida, pero también lo mataron. Ahora entonces, Ocosías no era no era de las tribus de Israel, sino de Judá. Pero ¿por qué andaba metido donde no le interesaba? Pues, y eso es lo que muchas veces le decimos a los jóvenes, ¿verdad? No te metas donde no te llaman. Ten cuidado con quién te juntas. Porque si te juntas con gente mala, vas a acabar mal. Los creyentes deben de ser apartados, pues. Tener una visión diferente de la vida con respecto al mundo. Aquí en El Salvador siempre hay un dicho que dice, ¿verdad? ¿A dónde va toda la gente? ¿A dónde va Vicente? ¿Verdad? ¿Dónde va toda la gente? Ahora entonces, significa que allí todos siguen una misma línea, y es la línea del mundo. Y por eso aquí, ¿verdad? Le aclaramos a la gente, no hombre, miren, si la gente anda donde no le corresponde, va a acabar mal, pues. Va a acabar mal. Ahora dime con quién andas y te diré quién eres. El que anda entre la miel, algo se le pega, ¿verdad? Machete está atento a ello. Bueno, podemos decir todos los refranes de El Salvador, ¿no? Pero así va, es decir, los creyentes deben de tener una visión diferente de la vida. Me estaba contando un señor, mi hijo me dice, estaba estudiando, haciendo un examen, de repente llegó un amigo a decirle, vamos a hacer un mandado por aquí. Y dice que este amigo no era buena pieza. Y estaba comprando una cosa robada. De repente les cayó la policía y ahora está preso. Haciendo el examen estaba, ¿no? Ahí se hubiera estado quieto, ¿verdad? No le hubiera pasado nada. Pero como llegó el otro a sacarlo y le hizo caso. Y eso pasa, ¿verdad? Muchas veces. El hermano Toby contaba de que un creyente estaba en el culto, ¿verdad? Un joven creyente. De repente venía uno en un carro, ¿verdad? Un carro muy bonito. Y se paró en aquí y allí estaba el creyente. Le digo, bueno, ¿y tenés nuevo carro? Sí, si querés, te damos una aventura. Se sube, los captura la policía, carro robado. A quedar preso. Y el hermano Toby, como tiene un montón de abogados, de hecho, les puso abogados, ¿verdad? De shops, sin cobrarles. Ahora entonces, pero, ¿por qué? Por andar con gente que no corresponde. Ahora entonces, este Ocosías la consiguió porque anduvo de metido ahí, ¿verdad? Donde no le correspondía. Y así muchos más. Ahora entonces, vamos a ver el versículo, el versículo 30. Cuando Jezabel se enteró de que Jehú estaba regresando a Jezreel, se sombreó los ojos
y se arregló el cabello y se asomó a la ventana. Miren la viejita, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó, hermano? Ahí viene Jehú, ¿verdad? Un guerrero joven, fuerte. Así como las hipotas del Salvador cuando miraban los soldados que venían a ver, todas las hipotas pintando de aquí, ¿verdad? Y se salían a la puerta, ¿verdad? A reírse. Y entonces, y en el tiempo de la guerra hacía burla la gente, ¿verdad? ¿Qué será que le gustan a las hipotas de los soldados? Decían, ¿verdad? El olor a aceite 3 en 1. Porque como solo limpiando los judíos pasaban un tubo a aceite 3 en 1. Ahora entonces, y Jezabel dice que estaba en la ventana y vio que venía y dijo a pintarse, ¿no? A ponerse bonita, porque venía un guerrero joven. Ahora entonces, pero entonces vemos aquí que ella pensaba impresionar a este hombre, conquistarlo a lo mejor con las bellezas. Y algunos dicen, bueno, toman este pasaje como este, ya ven, dice, Dios castiga a aquellas mujeres que se pintan. Así dicen algunos, ¿verdad? Con este pasaje. Ahora, hermanos, ¿está en contra de la pintura Dios? ¿Estará en contra de la pintura y de las joyas preciosas y de arreglarse bonito? No está en contra de Dios. Pero hay el caballito de batalla de muchas iglesias, ¿verdad? De muchas iglesias que en lugar de predicar el evangelio a la gente, empiezan a ponerle reglas humanas. Empiezan a hacerle lista de cosas que no van a hacer. Fíjense bien, ¿habla la Biblia acerca de no pintarse, hermano? No, no habla. Ahora, ¿tiene prohibido la Biblia de que la gente no se pinte? No. Pero ¿sabe qué dice? Pueden hacerlo, dice la Biblia. ¿Pero cómo? Con modestia. Pueden hacerlo con modestia. Fíjense bien que, por ejemplo, hay algunos pasajes, ¿verdad? Como en 1 Samuel 16, esto debería de cuidarse la gente, ¿verdad? En 1 Samuel, el libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, parte B, declara, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, mira el corazón. Es decir, a Dios le interesa más cómo estás pensando, ¿verdad? Cómo son tus actitudes frente a Él. Ahora, pero entonces sería que Dios se equivocó en cuanto a la pintura para que esta gente ponga reglas que no son correctas. No, Dios está correcto. Él dice el Señor, puedes hacerlo, pero con modestia, no dándole tanta importancia a eso, sin olvidarte que Dios es primero, a quien debe de convencer no es a los demás, sino a Dios, ¿verdad? Dios te va a ver cómo está tu corazón. Dios va a profundizar en ese corazón y en esa mente tuya, cómo piensas. Pero es cierto, hermanos, que hay mujeres que exageran con la cuestión de arreglarse. Sí, por eso Dios dice que con modestia. Y alguna gente puede decir, ¿qué es con modestia? Una manera aceptable delante de la gente, ¿verdad? A mí me daba risa fui a un banco no hace poco, y vi una muchacha pintada, ¿verdad? Y me daba risa, y solo me acordé de Cantinflas, ¿verdad? Porque se había pintado aquí en los párpados de arriba como que era el bigote de Cantinflas. Cuando cerraba los ojos, igual al bigote de Cantinflas. Es raro esta pintada.
para mí no era atractivo aquello, sino era cómico, ¿verdad? Era cómico. En lugar de ser atractivo, para mí era cómico, porque yo cada vez, y todo el mundo piensa así como la vi yo, entonces la gente te va a reír, ¿verdad? Ahora entonces, exageran, ¿verdad? Tratan de impresionar a la gente, así como Jezabel, ¿verdad? Trató de impresionar a Jehú. Ahora entonces, dice en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 9 y 10. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Oiga bien, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Entonces, aquí es lo que no le interesa a Dios de las mujeres, la exageración. Esos peinados ostentosos, hermanos, no simplemente significaba echarle vaselina al pelo, ¿verdad? Hay que echarle vaselina al pelo de vez en cuando para que no junte caspa del cuero cabelludo, ¿verdad? Pero hay alguna gente que se hace pero le ponían a estos peinados hilos de oro y piedras preciosas. Es decir, eran peinados costosos, caros, con esas piedras preciosas. Y esos hilos podían comprar menos la comida para los pobres, ¿no? Así como la iglesia tradicional, ¿verdad? Los anillos carísimos, un bastón de oro, ¿verdad? Dijo un periodista, con ese bastón se podría comprar mucha comida para los pobres. Este papa que está hoy ha sido un poco más sencillo, no le gustan las cosas ostentosas. Pero, más sin embargo, eso es lo que dice Dios. Queremos que la gente muestre piedad, consagración, que se vea en ellos que están siguiendo a un Dios verdadero. Por eso Jezabel le cayó mal a Dios, porque no seguía a Dios, sino ella tenía un degenere completo, hermanos. Adoraba a dioses falsos, pero en una forma exagerada. Así como también la iglesia tradicional aquí, ¿no? Yo digo que lo hacen demasiado, ellos buscan a Dios de una manera exagerada, tanto fuerte, ¿verdad? Tanto gasto. Y la gente no cree que le interesa tanto eso, y la gente lo que le interesa los dulces de camote que venden ahí, la rueda y la Chicago y todo eso, ¿verdad? Eso es que le gusta a la gente, ¿no? Y la cerveza, ¿verdad? Que se van a tomar los que toman. Ahora entonces, y vemos que dice que le dijo Jezabel, ¿cómo está Zimri, asesino de tu señor? Le dijo, ¿verdad? Bueno, con un poco de insulto, ¿verdad? Un poco de insulto. Sí, yo conocí una hermana que para evangelizar era dura también, ¿verdad? Le dijo una vez a un hombre, conviértase al Señor, usted mató a su mujer, le dijo, ¿verdad? Usted va a ir al infierno si no se convierte al Señor. Qué tremenda, ¿verdad? Decir estas palabras para evangelizar. Pero así era dura, ¿verdad? Ahora entonces, y dice que Jehú dice que Jehú dijo, bueno, ¿quién está de mi parte? ¿Quién entonces? Y entonces se asomaron 2 o 3 oficiales. Y Jehú les ordenó, arrójenla de ahí. Así lo hicieron. Y su sangre salpicó la pared
y a los caballos que los pisotearon. Mire qué tremendo, ¿verdad? Jehú iba a cumplir la orden. Aquella mujer le quiso coquetear, ¿verdad? A ver si lo convenzo para que esté bajo mis órdenes, pero se le acabó. Al fin, ¿verdad? Llegó al final. En este verso 33 culmina la vida de esta mujer, Jezabel, muy famosa, ¿verdad? En la Biblia le llamaban en Israel la reina madre, así le llamaban. Y la reina madre significaba que tenía una influencia tremenda en la vida del pueblo. ¿Por qué es que tenían que terminar con esta mujer? Porque ¿qué era lo que hacía esta mujer? Pues lo que Dios no quería que hiciera desde el principio. Cuando le dio los mandamientos, ¿qué dijo Dios? No te harás imágenes, ¿verdad? Ni de arriba del cielo, ni de abajo de la tierra, ni de debajo, ¿verdad? Es decir, Dios dice, bueno, es celoso y dice, bueno, me vas a adorar a mí. Cuando entres en la tierra que yo te daré, no tendrás dioses ajenos fuera de mí. Y esta mujer, es más, no solamente puso ídolos, sino más bien tenía el grupo de sacerdotes para estos ídolos, para la adoración. Y es más, la adoración no simplemente, bueno, una adoración tan simple religiosa, ¿no? Sino que iba más allá de lo religioso, porque se volvía la religión revuelta con orgías y todo tipo de cosas. Las prostitutas en el templo. Y la adoración la terminaban con eso, ¿verdad? ¿No creen ustedes que Dios estaba ofendido, pues? Dios estaba duramente, ¿verdad? Tenía que actuar porque la cólera de Dios tenía que llegar para terminar con esta gente. Ahora entonces, y vemos aquí a un hombre también tan frío, ¿verdad? Que después en el versículo 34, miren qué dice, ¿qué hizo Jehú? Luego Jehú se sentó a comer y beber y dio esta orden: ocúpense de esa maldita mujer, denle sepultura, pues era hija de un rey. Miren, estaba preocupado Jehú porque había matado a gente. Se fue a comer tranquilo. Tremendo, ¿verdad? Se fue a comer, ¿verdad? No esperemos allá al velorio, ¿verdad? Del café y el pan y los tamales. Comamos ya, ¿verdad? Ahora entonces, y dice que, bueno, dio la orden de enterrarlos. Y mire, bueno, entonces se acabó la vida de esta reina. Ahora entonces, y dice el versículo 35, pero cuando fueron a enterrarla, no encontraron más que el cráneo, los pies y las manos. Tremendo. Ya se la habían comido los perros. Así estaba la profecía, hermanos. Sí, que se la iban a comer los perros. ¿Y qué fue lo que dejaron los perros? La cabeza. Y los perros se quisieron comer la cabeza, donde salían órdenes atroces, horribles, donde salían pensamientos que ofendían a Dios. No tuvieron, ni los perros quisieron esa cabeza, no quisieron las manos. Esas manos eran manos malvadas, y esos pies eran pies malvados. No los quiso, ni los animales se los quisieron comer. Ahora entonces,
vemos aquí, hermanos, que, bueno, es algo tremendo, ¿verdad? Pero el cumplimiento, bueno, lo que Dios dice, se cumple. Amén. Lo que Dios dice, se cumple. Ahora entonces, y aquí vemos entonces el cumplimiento del profeta Elías. Los perros la han comido y han llegado a ser como estiércol en la porción del terreno de Israel. En la porción, ¿verdad?, de aquel huerto que recuerdan de quién era, de Nabot, y que fue codiciado. Tremendo. Ahora entonces, hermanos, viendo esto que sucedió, pues ahora aprendamos nosotros, para nosotros. ¿Podrían haber pensamientos malvados en los creyentes todavía, hermanos? ¿Y Dios le molesta esto? Claro que sí. ¿Podría haber idolatría en los creyentes? ¿Le molesta esto? Sí. ¿Podría haber ofensas religiosas hacia Dios todavía? Sí. Dios se ofende, hermanos. Y hay que tener mucho cuidado, porque Dios, ¿verdad?, castiga a aquel que se lo... Fíjense bien, otra de las cosas que podemos aprender aquí es que, bueno, cuando el creyente comete un pecado y está tranquilo, ¿verdad?, como que nada ha pasado, dice, no, ¿verdad?, si nadie se da cuenta, pero de repente todo sale a luz. Todo sale a luz. Y Dios va a disciplinar. Ahora entonces, vemos entonces que y otra de las cosas que podemos aprender aquí es que las palabras que salen de la boca de Jehová siempre tienen un éxito seguro. Van a llegar al cumplimiento y al pie de la palabra que Dios ha dicho, así será. Por eso, hermano, yo vivo confiado en la vida cristiana, confiado en ese Señor, ¿verdad? Ahora pasaban allá los testigos de Jehová y le dijeron a mi esposa, queremos darle un mensaje. Y mi esposa le dice, quiero hacerles una pregunta antes a ustedes. ¿Y ustedes son salvos? No, le digo, luchando andamos. Luchando. Ahora entonces le dije a mi esposa, pues no, le dije, ¿para qué voy a oír un mensaje de ustedes si yo estoy segura que soy salvo? ¿Estamos seguros que somos salvos nosotros? Estamos confiados en lo que Dios ha dicho. Y uno no puede volverse orgulloso solo porque dice, bueno, nosotros, no, es que lo que Dios ha dicho. Dios ha dicho que nosotros tenemos la vida eterna y la tenemos, amén, porque Él lo ha dicho. No es porque nosotros nos estamos orgullosos, ¿verdad?, y queremos ser diferentes a los demás. Es porque seguimos la palabra de Dios, la trazamos correctamente y seguimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ahí es donde está la clave, ¿verdad? Ahora entonces, vemos aquí otra de las cosas que vamos a aprender, ¿verdad?, en este estudio es que Dios tarda, pero no olvida. Ya está. Te deja estar ahí, ¿verdad? Se puede dejar estar ahí un tiempo, como que nada, ¿verdad? Pero de repente te llega, ¿verdad? Ahora entonces, si uno puede estar confiado en la maldad, pero tarde o temprano Dios le pasa la factura, ¿no? Ahora entonces, el severo juicio contra la casa de Acab demuestra que la adoración falsa y el derramamiento de sangre inocente son cosas detestables a los ojos de Jehová. Eso está por seguro. Y dice el versículo 36, así que volvieron para informarle a Jehú, y comentó,
se ha cumplido la palabra que el Señor dio a conocer por medio de su siervo Elías, el tisbita, que dijo: en el campo de Jezreel los perros se comerán a Jezabel. De hecho, el cadáver de Jezabel será como estiércol en el campo de Jezreel, y nadie podrá identificarla ni decir: esta era Jezabel. Un final, hermanos, después de aquellas victorias y aquella sonrisa, de aquella alegría, de aquel gozo, de aquello que la volvía famosa esta mujer, ¿verdad? De su adoración a sus ídolos y su adoración, ¿verdad?, falsa a dioses falsos, que la volvían la más orgullosa y más famosa de ese tiempo. Terminó en que nadie la conocía. Es decir, entre más subes, entre más alto estás y más orgulloso estás, el golpe va a ser mayor, ¿verdad? Más grande es el golpe. Más grande es el golpe. Es decir, debemos de ser humildes. Esta mujer, además, le hizo la guerra a Dios. Le hizo la guerra a Dios. Y muchas veces podemos pensar eso también, que el creyente le hace la guerra a Dios. Hay creyentes que están enojados con Dios y hablan de Dios y todo eso, ¿verdad? Le hacen la guerra a Dios. Ahora vamos a entrar en estos minutos que faltan el capítulo 10. Y vamos a ver, fíjense bien que ¿cuánto lleva ya en la campaña de Jehú? Vamos a suponer que está en una campaña de guerra Jehú. ¿Cuánto lleva ya? Lleva 3. Y empezando la campaña lleva 3 ya. Pero no son cualquiera los 3 que lleva. Están 2 reyes y una reina. 2 reyes y una reina lleva ya. Ahora estamos entonces, por eso debemos hacer una historia sangrienta. Y cuando se lee esta historia, la gente podría pensar: ¿y eso fue cierto? ¿Fue cierto, sí o no, hermano? Es cierto. Y por eso la gente dice: yo no puedo creer en un Dios que es tan sangriento. Pero es que no es Dios, es el ser humano que se rebela contra él mismo, y el pecado lo lleva a la perdición, ¿verdad? Lo lleva a la perdición. Ahora entonces, versículo 1, Acab tenía 70 hijos, los cuales vivían en Samaria. Por tanto, Jehú escribió cartas y las envió a Samaria, es decir, a las autoridades de la ciudad, a los ancianos y a los protectores de los hijos de Acab. En las cartas decía: ustedes cuentan con los hijos de Acab y con los carros de combate y sus caballos, con una ciudad fortificada y con un arsenal. Así que tan pronto como reciban esta carta, escojan al más capaz y más noble de los hijos de Acab y pónganlo en el trono de su padre. Pero prepárense para luchar por la familia de su rey. Ellos se aterrorizaron y dijeron: si 2 reyes no pudieron hacerle frente, ¿cómo podremos hacerlo nosotros? Ahora, hermanos, ¿cómo veían a Jehú toda esta gente? Lo veían como un guerrero terrible. Si 2 reyes no le dieron frente, como los hijos de Acab estaban jóvenes. Y los protectores que habla aquí en esta versión, ¿verdad?, eran los que se encargaban de adiestrarlos, ¿verdad?, de capacitarlos, tanto intelectualmente como en la guerra. Pero ellos dijeron:
estos no están capacitados todavía. ¿Y qué es lo que quería Jehú? Que uno de ellos se enfrentara a él. Y dice, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a pelear, él y yo, y el que gane, pues ese va a estar victorioso. Pero esta era una estrategia de guerra, ¿verdad? Ahora, versículo 5. Por lo tanto, el administrador del palacio, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los protectores le enviaron este mensaje a Jehú: nosotros somos sus servidores y haremos lo que usted nos diga. No haremos rey a nadie, haga usted lo que mejor le parezca. Ahora ellos dijeron, no vamos a nombrar rey. Ahora entonces Jehú les escribió una carta en la que decía: si ustedes están de mi parte y de veras están dispuestos a obedecerme, vengan a Israel mañana a esta hora y tráiganme las cabezas de los hijos de Acab, los 70 príncipes. Los 70 príncipes vivían con las familias más notables de la ciudad, pues estas los criaban. Cuando llegó la carta, prendieron a todos los príncipes y los decapitaron. Luego echaron las cabezas en unos cestos y se las enviaron a Jehú, que estaba en Israel. Ahora, hermanos, ¿puedes confiar en toda la gente? Los 70 hijos de este hombre estaban bajo el cuidado de este. ¿Qué les dijo Jehú? Si están conmigo, decapítalos. Ahora entonces, la vida de estos 70 por la vida de los servidores de acá. Ahora entonces, no querían pelear ellos, no querían guerra, no querían. Entonces, ellos mismos los decapitaron. Ahora entonces, y a lo mejor estos, ¿verdad?, muy confiados porque estaban bajo el cuidado de ellos. Ahora entonces, por eso es que, bueno, vemos aquí algunas situaciones que encontramos aquí de matanzas, ¿no? La gente estaba en un desorden en el gobierno, que no hallaban qué hacer, y lo mejor era obedecer al más fuerte. Diferente a la vida de otros hombres en la Biblia. Por ejemplo, Daniel estaba en una situación difícil, Daniel, porque estaba fuera de su pueblo, y someterse a los gobernantes extranjeros. Mas sin embargo, Daniel siempre honraba a Dios, ¿verdad, hermanos? Sí, siempre honraba. Ahora entonces, pero estos dijeron, bueno, nosotros no queremos morirnos, que se mueran los hijos de acá. De todas maneras ya se murió él, no nos va a hacer nada. Ahora entonces, un mensajero llegó y le dijo a Jehú que habían traído las cabezas de los príncipes. Entonces Jehú ordenó que las pusieran en 2 montones a la entrada de la ciudad y que las dejaran allí hasta el día siguiente. Por la mañana Jehú salió y, presentándose ante todo el pueblo, confesó: ustedes son inocentes, yo fui el que conspiró contra mi Señor. Ahora yo lo maté, pero ¿quién ha matado a todos estos? Mire, Jehú se está haciendo cargo de la muerte de ¿quién? De Acab, pero de los 70 no. Pero ¿quién dio la orden de muerte, hermano? Él. ¿Está diciendo una mentira aquí? Sí, pero esta mentira le va a costar caro, ya van a ver más adelante cuando la estudiemos. Ahora entonces, por eso debemos de tomar en cuenta una cosa, hermanos. Si Dios te dice qué es lo que vas a hacer, no hagas las cosas como tú quieras, sino como Él quiere.
Fíjense que Jehú ya se estaba saliendo de la orden de Dios. Dios le había dado una orden. ¿Qué era la orden de Dios? La familia de Acab, pero estaba cumpliendo aquí con la muerte de los hijos de Acab, pero estaba empezando a mentir y a engañar. No se hacía cargo. ¿Y por qué tenía miedo? Si Dios lo había mandado a hacer esto. Ahora entonces, y vamos a ver, fíjense bien, en el siguiente estudio vamos a ver que no se conforma con matar a la familia de acá, sino que empieza a matar a otros de la tribu de Judá. Empieza a matar gente de la tribu de Judá también, de su pueblo, del pueblo de Judá. Ahora entonces, vemos entonces que empieza a salirse de lo correcto y empieza a hacer las cosas incorrectamente. Ahora entonces, eso es lo que Dios, pues, también debemos de tomar en cuenta, lo que Dios ha dicho. Eso hay que hacer. Fíjense bien, a través de la historia, todos los hombres que se salieron del lineamiento de Dios también recibieron un castigo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, tenemos el caso de Moisés. ¿Moisés era un buen siervo del Señor, sí o no? Sí, fue un buen siervo del Señor. Excelente hombre que pasó 40 años aprendiendo en el desierto cómo pastorear un pueblo. Cómo pastorear un pueblo. Pero Dios un día le dijo: toca la peña y háblale de la peña para que dé agua. ¿Y qué pasó con Moisés? Empezó a golpearla enojado y dijo: me has deshonrado delante del pueblo, le dijo Dios. ¿Y qué le costó a Moisés? ¿Le dio disciplina, sí o no? Le dijo: no vas a entrar a la tierra prometida. No vas a entrar a la tierra prometida. Solo vas a ver de aquí de lejos. Y dice que lo subió al monte y allí se murió Moisés. Allí se murió. Ahora entonces, pero ¿perdió la salvación Moisés? No la perdió. Moisés es salvo. Ahora entonces, pero recibió disciplina, y eso es lo que puede pasar con los creyentes. Dios quiere que hagamos las cosas de una manera correcta, como Él dice. Vamos a terminar aquí, vamos a continuar la historia, esta historia sangrienta de la historia de Jehú, rey también de Israel. Vamos a despedirnos en palabras.